Bueno, Padre, gracias por este estudio que nos permite, Señor, tener este tema que ha sido de edificación para nuestras vidas. Te pedimos para que seas tú guiándonos, Señor, llenándonos más de ti, que todo lo que vamos a estudiar hoy, tanto en la reunión de las 10 como de las 11, pueda edificar nuestras vidas y pueda, Señor, llevarnos, Señor, a que nos podamos santificar más y más a ti. Te doy gracias por los hermanos que están aquí congregados. Te pides para que seas tú abriendo nuestro entendimiento para comprender estas verdades espirituales, para que podamos, Señor, avanzar, Señor, en la devoción de nuestra fe. En nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces estamos hablando acerca de diferentes aspectos donde debemos velar. Entonces, hablamos acerca que hay que velar en momentos de prosperidad, que hay que velar en momentos de regocijo espiritual. Y ahora vamos a ver velar en tiempos de autoconfianza. Nosotros podemos, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, que podemos llegar a un momento donde nos podamos sentir muy seguros o muy confiados. Y ese tiempo de confianza que nos podemos sentir hasta fuertes en la fe, también es un tiempo donde debemos velar constantemente en nuestras vidas. Porque hay veces podemos, digamos, de alguna forma, engañarnos a nosotros mismos y sentirnos muy confiados, pero podemos empezar a experimentar orgullo o en algún momento podemos sentirnos buenos y no ver ciertos pecados en nuestras vidas. Miremos entonces lo que dice esta porción. En los tiempos cuando una persona está llena de confianza en sí misma, normalmente la tentación está cerca. Pedro nos da una ilustración triste de esto cuando se jactó. Aunque todos te escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Es algo, un versículo que hemos leído mucho con respecto a este tema de la tentación, el tema del caso de Pedro, lo hemos visto bastante. Y Pedro se creyó muy confiado, pero realmente Pedro vivió un tiempo, entró en tentación hasta el punto que negó a su Señor Jesús. Fue solamente un corto periodo de tiempo después de estas palabras cuando Pedro hizo lo que afirmaba que nunca iba a hacer y lloró amargamente por ello. Dios usó esta caída de Pedro para enseñarle a él y a nosotros la necesidad de confiar en nosotros mismos, ya que como creyentes tenemos que aprender que nosotros nunca podemos estar confiados en nosotros mismos, sino siempre estar pendientes de lo débil que somos, estar pendientes de la maldad de nuestro corazón, estar pendientes de lo peligroso que son las tentaciones y de lo peligroso que puede ser no estar apercibidos de muchas cosas. Así que avancemos en este estudio. Este mundo está lleno de tentaciones y de enseñanzas falsas, hasta el punto que muchas enseñanzas se han estado introduciendo en la iglesia, donde pareciera que suavizan esa abnegación del creyente o suavizan esa forma que el creyente tiene que estar apercibido de sí mismo y de las cosas de su alrededor. Mira, hay una enseñanza muy peligrosa y lo digo porque esta semana estuve de hecho hablando o un pequeño ahí debate con unas personas aquí en la ciudad. Yo les he hablado mucho de la teología del nuevo pacto que se predica en ciertos lugares aquí en Pereira, que son enseñanzas muy sutiles, que tienen parte verdad y parte mentira. Y entonces ellos nunca se les predica de pecado, ellos nunca se predican de disciplina y ellos nunca le predican de la ley, porque como ellos son teología del nuevo pacto, entonces ellos expresan una especie de antinomianismo, o sea, antiley. Ellos reconocen la ley moral del Antiguo Testamento, no obstante, para ellos la ley del Antiguo Testamento no es válida, sino la ley de Cristo en el Nuevo Testamento. Entonces, ellos lo que dicen es que el Espíritu Santo, a través de lo que se ha visto en el Nuevo Testamento, los guía, pero entonces eso lleva a las personas a creerse una forma de una verdad ética de lo que ellos es bueno, pero según ellos el creyente nunca tiene que ver la maldad de su corazón. Según ellos el creyente nunca tiene que estar cuidándose de sí mismo porque es el Espíritu Santo que lo va guiando. Entonces ahí es muy peligroso. Entonces mire que lo que estamos viendo es que son medias verdades muy sutiles que pueden engañar a personas que no tengan un entendimiento muy claro de lo que realmente es la santidad, de lo que realmente la gracia y lo que realmente es la ley. Entonces, como lo hemos visto, este mundo está lleno de tentaciones y de enseñanzas falsas muy sutiles, muy sutiles. Por ejemplo, suena muy bonito lo que ellos dicen, no es que Dios es un Dios solamente de amor.
y Dios lo que quiere es lo mejor para sus hijos, y Dios lo que quiere es que sus hijos sean justificados. Mire que eso suena muy bonito, pero el trasfondo es una media verdad. Claro que Dios quiere eso, pero igual los creyentes deben saber que Dios es un Dios justo, es un Dios que exige, es un Dios también de ira, que odia el pecado. Entonces mire que se predican cosas muy sutiles, que son medias verdades, en las cuales uno tiene que estar muy pendiente y lo pueden llevar a un creyente a creerse autoconfiado o una especie de supergracia que realmente no es la gracia como lo ve la palabra, y me puede llevar a mí a estar muy confiado de mí mismo y a ser ciego a mis propios pecados y a las propias tentaciones. Seguimos acá, hay algunas personas necias que parecen confiar en que ellos no caerán, aunque otros hayan caído. Como yo también les he expresado en muchas ocasiones, cuando veamos que alguien caiga, un líder o alguien, no deberíamos como de colocar el dedo, sino más bien de preocuparnos, porque podemos también ser nosotros, sino que antes pedir la misericordia de Dios, que Dios sea restaurando a la persona y también sea ayudándonos a nosotros. La primera cosa acerca de velar es saber para qué estamos velando. Estamos velando por los tiempos peligrosos, los cuales somos más propensos a entrar en la tentación, porque a lo largo de la vida vienen tiempos peligrosos y tiempos en los cuales somos más propensos a entrar en tentación. Déjenme aquí un momentico que Emerson no ha podido ingresar. Me están aquí preguntando. Un momentico, hermanos. Yo por aquí mando Aquí un momentico. Tiene que ingresar por reuniones iglesia. Listo. Entonces avanzamos. De esta manera, al ser hechos conscientes de los peligros, estaremos mejor preparados para tratar con ellos. Entonces hay muchas personas que dicen, no, pero es que ¿por qué hay que estar pensando en las cosas malas? Más bien pensemos en las cosas buenas. Es necesario pensar tanto en las promesas como en las demandas. Siempre desde el inicio de la palabra se ha puesto que el creyente debe estar pensando tanto en las promesas como en las demandas. Hoy pareciera que solamente es promesas y lo bueno, pero qué pena. La Biblia también nos manda que el creyente también tiene que estar apercibido de las demandas divinas. Entonces ahí es donde tenemos que entender cómo es esa forma que el creyente tiene que vivir. Listo. Entonces después de mirar todo esto, de lo que es velar, en las diferentes formas de estar analizando nuestro entorno, estar analizando nuestra vida, vamos a mirar ahora cómo podemos guardar nuestros corazones contra la tentación, porque debemos ser sabios con este tema, porque un creyente inmaduro es un creyente que no guarda su corazón, sino que está jugando con fuego todo el tiempo. Y eso nos puede pasar a todos si no guardamos nuestro corazón y si no estamos apercibidos de las tentaciones que se pueden presentar en nuestras vidas. Entonces, miremos, primero, ¿cómo me puedo yo guardar contra la tentación? Lo primero es conozca su propio corazón. Todos tenemos debilidades particulares, todos tenemos tentaciones particulares. Hay debilidades que ciertas personas tienen que yo no tengo, o debilidades que yo tengo que otras personas tienen. Por ejemplo, hay personas que son más propensas a ciertos pecados diferentes a uno. Ahí es donde cada uno debe conocerse a sí mismo. Un cristiano maduro, una persona que conoce su corazón. Nosotros no tenemos que creer que yo soy capaz o que yo soy el fuerte, el autoconfiado. No, antes yo tengo que mirar que como yo me conozco a mí mismo, yo debo evitar ciertas cosas, yo tengo que cuidarme de ciertas cosas. Yo estuve por mucho tiempo en un lugar donde yo creía que uno tenía que vivir una especie de perfeccionismo. Y entonces uno a medida que iba avanzando en la fe, entonces uno decía, yo por qué no es, y uno como que volvía a tener las mismas tentaciones. Y uno decía, yo por qué no he sido capaz de dominar esta tentación. Y mire la perspectiva en la que uno entra. Uno cree que uno debe ser capaz de dominar la tentación. Y la idea es que yo siempre trataba de dominar y no era capaz. ¿Sabe qué es lo que uno como cliente tiene que ver y que la palabra enseña? Uno tiene que conocer la maldad de su corazón, uno tiene que conocer sus debilidades y cuidarse, abstenerse y evitar todo aquello que me lleva hacia el mal. Eso no es que yo me voy volviendo fuerte y yo cada vez soy más súper fuerte, no. Antes me voy yo volviendo cada vez más
apercibido de la realidad espiritual, apercibido del pecado, apercibido del poder de las tentaciones. Eso es completamente diferente. Ven aquí un momentico. Listo. Sigamos entonces acá. Dice, cada persona tiene su propia mezcla individual de personalidad y temperamento. Hay personas que son altas, más, digámoslo de alguna forma, más temperamentales que otras. Hay personas que tienen cierta personalidad que les lleva a ciertos pecados diferente a otros. Por eso la necesidad de que todos nos conozcamos. Todos tenemos diferentes personalidades, todos tenemos diferente temperamento. Tanto la personalidad como el temperamento tiene que ir de acuerdo a la devoción como lo declara la palabra. Pero yo me tengo que conocer. Hay personas que son tan demasiadamente pasivas que por esa pasividad pecan mucho. O hay personas que son tan demasiadamente de un temperamento tan fuerte que por ese temperamento tan fuerte pecan mucho. Hasta una mezcla de los dos también los lleva a pecar. Por eso uno se debe conocer bastante. Entre mejor conozcamos las fuerzas y debilidades de nuestra personalidad y temperamento, mejor podemos guardarnos nuestro corazón. Todos, hermano. Eso es claro, eso se enseña hasta la parte pedagógica. Todos tenemos diferentes personalidades, todos tenemos diferentes formas hasta de ver las cosas de nuestra mente, porque Dios creó esa variedad. Pero todo eso me tiene que llevar a doblegarlo ante la verdad. Pero yo tengo que conocerme, conocer la maldad de mi corazón. Pero yo le pregunto al hermanito Emerson que no ha podido ingresar. Y hola hermanito, cualquier cosa me manda un pantallazo, yo le colaboro. También seguimos. También necesitamos conocer nuestros propios deseos pecaminosos específicos. Necesitamos conocer tendencias al pecado específicas. Por ejemplo, hay personas que por mucho tiempo tuvieron la tendencia al trago de una forma desbordada, casi alcohólicos. Es una lucha aún completamente dentro del cristianismo, en el cual él no se puede creer fuerte, como el testimonio que les conté yo de un señor que tuvo problemas con el trago, pero él tenía diferentes botellas de trago y él las tenía ahí como para sentirse fuerte. No, uno lo que tiene que hacer es evitar diferente a otras personas. Entonces todos tenemos tendencias particulares o deseos pecaminosos específicos, los cuales tenemos que analizarnos. Tengo que conocer la maldad de mi corazón, por ejemplo, la codicia, el egoísmo, la envidia, el orgullo, el enojo, la crueldad, la perversión sexual, etc. Hay muchos pecados específicos de los cuales tenemos que estar, digámoslo así, pendientes de nuestro corazón. Debemos considerar los pecados particulares que no son atractivos, es decir, los pecados en que más frecuentemente caemos. Hay personas que pueden caer más frecuentemente en el chisme, más frecuentemente en un enojo que no está de acuerdo a la palabra, pueden caer en tendencias de perversión sexual, pueden caer en ciertas tendencias de orgullo. Todos necesitamos analizarnos y ser conscientes de nuestros pecados. Debemos considerar los pecados que son atractivos, es decir, los pecados en que más frecuente caemos. Necesitamos saber nuestras debilidades espirituales. Por ejemplo, las dudas, los temores, la insensibilidad, el espíritu quejumbroso. También debemos conocer eso. Si tenemos falta digamos, de alguna forma, nos cuesta creer en Dios, creemos más constantemente en dudas, no somos sensibles a muchas cosas que Dios está haciendo. Todo eso también debe ser real en nuestras vidas. Listo. Cuando los discípulos no fueron bienvenidos en Samaria, ellos pidieron al Señor que descendiera fuego del cielo sobre los samaritanos. Y el Señor les regañó diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Puede pasar bastante. Nos dejamos llevar por nuestro temperamento. De hecho, vemos que muchos de los apóstoles también tenían un temperamento muy fuerte. Y pareciera que después que el Espíritu Santo descendió en el Pentecostés, hay un cambio. O sea, empezaron a ser personas controladas. Es que el verdadero creyente tiene que ser una persona que aprenda a controlar su carácter. Realmente eso hace parte del cristiano. Nosotros no podemos tener un carácter descontrolado, que ante momentos de presión
me descontrole, que ante momentos de presión me salga una ira descontrolada, o ante momentos de presión me salga una falta, de un momento a otro me salga una falta de incredulidad descontrolada que me haga tomar decisiones locas. Eso no puede pasar, y eso lo que tenemos que hacer es conocer quién soy yo, qué es lo que constantemente me ha sucedido en mi vida, y tomar carta en asunto de qué forma yo guardo mi corazón. Ya vamos a mirar eso. Si los discípulos hubieran conocido su espíritu, hubieran podido guardarse en contra de él. Por ejemplo, mira, yo les comento un caso. A mí hay cosas que yo tengo mi temperamento fuertecito también, hermanos, y a mí cosas, por ejemplo, que suceden y a mí me molesta y como que me va dando algo, pero ya me conozco. Yo al principio, yo me descontrolaba y cualquier cosa que veía que me disgustaba, inmediatamente lo decía, y lo decía de mala forma. Yo aprendí a conocerme. Todavía me falta mucho, pero cuando sé que hay algo que me moleste y empiezo a sentir, más bien me quedo calladito, porque sé que cuando yo hacía eso, siempre la embarraba y todo era para discusión. Pero pasa, hay cosas que a mí me disgustan y no me cuadran porque yo soy muy cuadriculado en muchas cosas. Entonces, cuando yo veía y a mí no me disgustaba, a mí algo que estaba ahí y me hacía hablar y hablarlo mal. Y yo sé que eso que es algo que está ahí, yo soy muy cuadriculado y me disgusto aprendí a entender que me disgusto por bobadas, pero entonces ya aprendí, Dios me ha ayudado con eso, a callarme y a esperar un momento donde yo pueda ver las cosas, pero son cosas que uno tiene que aprender a conocer de su carácter. Algunas personas son tan naturalmente gentiles. No, le llamo aquí. David nos dice en Salmo 18:23, me he guardado de mi maldad. Miren ese versículo tan claro, me he guardado de mi maldad, es porque yo tengo que guardarme de mi maldad. Hoy pareciera que hay una enseñanza que dice que el cristiano no tiene maldad. Claro, hermanos. Nosotros tenemos un remanente de pecado que vamos a estar luchando con él hasta el último día de nuestras vidas. Dice, es decir, se guardó del pecado, lo cual estaba particularmente inclinado. Algunas personas son naturalmente gentiles y pacíficas. Hay personas que uno se aterra, son calmadas, son pacíficas. Hay otros como que no lo somos así. Pero hay gente que naturalmente es más gentil y más pacífica que otros. Cuando la gracia reina en ellos, este temperamento es una gran bendición. No obstante, necesitan velar, o de otra forma este aspecto positivo de su carácter puede convertirse en una debilidad. Como yo les he dicho, hay personas que por naturalidad son más bohemios, otros somos más activos, que no nos somos capaces de quedarnos quietos, tenemos que estar haciendo cosas todo el tiempo, pero tanto tiene de un lado el otro su aspecto negativo como positivo. Es porque hay veces de hacer tantas cosas, pecamos también porque no dedicamos un tiempo a analizar las cosas, y el otro lado es que son tan pasivos que hay veces entran en una especie de ociosidad. Todo eso hace parte en el cual necesitamos velar. Otras personas son naturalmente malhumoradas, amargadas y enojadas de tal manera que fácilmente caen en la envidia, la malicia, el egoísmo, malos pensamientos acerca de otros y muchos otros pecados. Mire qué interesante eso. Yo creo que esto es necesario en todos. Tenemos que aprender a conocernos todos. Ahora, miremos también esta parte, es que hay muchas personas que pueden naturalmente ser más apasionadas y ellos también tienen una lista de pecados a los cuales su naturaleza les inclina especialmente. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a esto? Esto nos lleva a que debemos estarnos constantemente analizando la maldad de nuestro corazón. No podemos ser ciegos a la maldad de nuestro corazón, porque los creyentes también debemos entender que somos pecadores y tenemos que estar apercibidos de la maldad de nuestro corazón. Y tenemos que cuidarnos y guardarnos. Si usted quiere guardarse de la tentación, tome tiempo para estudiar su propia naturaleza. Como yo les he dicho, hay evangelios que llevan a las personas a entrar en una especie de sueño donde no son capaces de conocer la maldad de su corazón. Eso pasaba con los judíos. Los judíos eran ciegos a la maldad de su corazón. Y hay evangelios que llevan a que las personas estén ciegas a la maldad de su corazón. No podemos pasar eso. Hay personas que dicen que no se debería predicar de pecado. Claro que sí. Por eso es que hay tanta maldad y tanto pecado dentro de la iglesia.
porque necesitamos conocernos a nosotros mismos y necesitamos constantemente que la palabra nos examine y que constantemente la palabra nos exhorte y que constantemente la palabra nos mueva a la santidad. Si no lo vemos, lo que estamos viendo, uno de los grandes declives del Evangelio a lo largo de la historia, por ejemplo en el siglo XVIII y XIX, fue cuando se empezó a suavizar el Evangelio. Antes el Evangelio se predicaba del pecado, se predicaba del infierno, se predicaba del Dios que odia el pecado aún dentro de las iglesias. En el siglo XVIII y XIX todo empezó a declinar. Y ya era un evangelio más suave, y ahí es donde la iglesia también empezó a declinar en su santidad, porque no se le lleva a las personas a que conozcan la maldad de su corazón. Si usted quiere guardarse de la tentación, tome tiempo para estudiar su propia naturaleza, conozca bien la clase de persona que realmente es, y no trate de justificar o excusar la maldad y las debilidades que tiene. Un creyente maduro es un creyente que reconoce el pecado que ha cometido. Lo hemos visto en diferentes ejemplos. La diferencia entre Saúl y la diferencia entre David. Saúl todo lo excusaba. Saúl creía que él pecaba porque los demás lo llevaban a pecar. Saúl creyó que él pecaba porque el profeta se demoró. Saúl creyó que él pecó porque Dios le había puesto eso y entonces pecó. Saúl siempre se excusaba su pecado. David pecó y cuando el profeta le denunció el pecado, David inmediatamente dijo, he pecado ante Dios. ¿Qué tipo de creyente soy? El que excuso mi tipo de actitud pecaminosa, la excuso por lo que los demás han sido ante mí. Yo justifico mi pecado por causa de terceros, o soy como un David que reconozco que realmente soy pecador ante Dios y no miro y no le tiro la maldad de mi pecado a los demás, ni digo que es un espíritu, porque hay gente que peca y lo primero que dice, fue un espíritu que me tentó, o digo, no es que fue mi pasado, no, hay que ser responsables, y yo peco y es mi responsabilidad mi pecado, no tengo que estarle echando la culpa a los demás. Sigamos. Entre mejor conozca la maldad y las debilidades del corazón, mejor preparado estará para evitar las tentaciones a las cuales usted en particular es propenso. Podemos estar constantemente viendo tentaciones en nuestras vidas, pero si yo no conozco quién soy, voy a estar cayendo en tentaciones o a estar cayendo en pecados por no conocer quién realmente soy. Y necesito conocer mi temperamento y necesito conocer mi personalidad. ¿Y cuáles son las tendencias pecaminosas de mi temperamento y las tendencias pecaminosas de mi personalidad? Piense de su corazón como un lugar habitado por traidores. Estos traidores son sus deseos pecaminosos y sus debilidades. La tentación siempre está lista para sacar provecho de ello. Uno hay veces se puede aterrar de lo malo que puede llegar a ser. Uno hay veces cree que hay cosas que no hace y uno actúa hay veces como Pedro. Uno dice, no, eso no lo haré. Y por ejemplo uno dice, yo jamás me voy a enojar de esa forma y en un momento yo tengo una tendencia a enojarme y me voy a enojar de una forma agresiva. O yo puedo tener ciertas cosas ahí, que hay como de alguna forma esta ilustración, ciertos intrusos donde van a llegar a exponer lo peor de mí. Por tanto, debemos ser agradecidos por cualquier amigo que esté dispuesto a decirle la clase de persona que es y las debilidades de su naturaleza contra las cuales usted debería guardarse. Creo que a lo largo del cristianismo hay personas que nos muestran realmente quiénes somos y las tendencias que tenemos. Si tenemos tendencia al orgullo, tendencia a ser inconstantes en el evangelio, tendencias a ser egoístas, tendencias a ir en contra de la palabra. Todo eso es necesario y es algo donde yo voy avanzando en el cristianismo. Yo quiero tener una verdadera devoción, debo aprender a conocer la maldad de mi corazón. Quiero tener una devoción engañosa, voy a vivir de apariencias, ocultando realmente quién soy. Proverbios 27:6 dice, fieles son las heridas del que ama. Es un versículo que utilizan mucho los amigos, pero yo creo que hace parte de la iglesia, donde tenemos que cuidarnos y tenemos que guardarnos a nosotros mismos. Entonces ya el primer punto era, conozcamos nuestro corazón. Después de que conozcamos nuestro corazón, estamos hablando de conocer nuestra personalidad, de conocer nuestro temperamento, de conocer las tendencias pecaminosas constantes
en nosotros que son diferentes a las de las otras personas, y eso me va a llevar a mí a ser un cristiano maduro. El segundo punto es cuide sus debilidades. Después de que entendemos tanto la personalidad, el temperamento y las tendencias que tenemos, debemos de cuidarnos de nuestras debilidades. Conocer sus debilidades no es suficiente. Usted debe conocer también las maneras en que la tentación pudiera sacar provecho de ellas. Como les había dicho antes, es muy constante que nosotros entendamos cuando pecamos, pero desconocemos en muchas ocasiones las tentaciones que me llevan a ese pecado. Y si yo solamente reconozco el pecado, pero no reconozco las tentaciones que me llevan a ese pecado, no estoy haciendo nada. Yo, por ejemplo, hay algo que me lleva a mí a pecar, pero hay ciertas influencias que producen ese pecado y es lo que yo debo tratar. Dice, como señalamos en el capítulo 4, hay ocasiones particulares, compañías, individuos, pasatiempos, lugares que hacen que la tentación sea más fuerte. Si hay amigos que lo llevan a usted a entrar en charlas que saben que lo llevan a pecar, hay que tomar decisiones. ¿Sí? Si hay pasatiempos, cosas en mi tiempo libre que me llevan a mí a entrar en cierto pecado, tengo que tomar cartas en el asunto. Si hay lugares que yo visito, si hay lugares que yo frecuento hacer, que yo sé que me hacen mal en mi vida espiritual, tengo que cortar con eso. ¿Es mi vida o son esas personas? Como yo les he dicho, a los jóvenes que dicen, es que hay gente que me dice que porque la elimino, que son muy inmaduros, hay gente que toca eliminar, hermanos. Si hay personas que le hacen a uno daño en la vida espiritual de uno, hay que quitarlas, porque es que es mi vida o es mi santidad o son aquellas personas, por ejemplo, yo tengo que huir de ciertas cosas. Por ejemplo, miremos aquí, por ejemplo, si una persona tiene una debilidad por el chisme, hay ciertas personas y lugares que deberían tratar de evitar. ¿Sí? O si una persona encuentra que las fotos o los reportajes en el periódico estimulan pensamientos impuros, debería tomar precauciones para evitarlos. O si yo entro en tentaciones o en ciertos pecados al estar mirando las redes sociales con frecuencia, hay cosas que yo tengo que evitar de las redes sociales. Yo les he dicho que hoy en día lo que ha aumentado es la oportunidad al pecar porque está a la vuelta de la mano. Los ejemplos que pudiéramos dar son interminables, pero no todas las personas tienen que evitar exactamente las mismas cosas. Como les he dicho, hay personas que tienen más tendencia a otras cosas que otros. Esto es una razón por la cual debemos tener cuidado y no juzgar la libertad de otras personas. Entonces, hemos visto de este estudio que estamos haciendo, de este estudio de John Owen, hemos visto, debemos guardar nuestro corazón, pero también debemos guardar nuestras debilidades, de nuestras debilidades. ¿Listo? Esperemos aquí. Pero la persona que sufre de alegría, un momentico, qué pena. Es que Edgar colocó la cámara y se me enchiquitó la diapositiva. Dice, cada persona debe llegar a conocer lo que le daría la tentación una ventaja sobre él y hacer todo lo posible para evitar tales cosas. Muchas personas pueden andar por el campo con el pasto recién cortado sin sufrir alergias. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes saben que yo soy alérgico. Hagamos el ejemplo. Ustedes, yo les he dicho que yo tengo una especie de rinitis que mantiene como estar mocoso todo el tiempo. Yo, por lo tanto, yo me conozco y yo sé qué cosas tengo que evitar y yo sé que hay cosas del polvo, yo sé que hay cosas de ciertos lugares, por ejemplo, del frío, que me producen a mí mal. Uno también, en su vida espiritual, uno también conoce qué cosas le hacen mal o qué cosas le hacen daño. Y esas cosas las tiene uno que evitar. Así como uno es consciente de su salud física, uno también es consciente de su salud espiritual. Y si yo soy una persona que ha nacido de nuevo, mucho más va a tener conciencia realmente de lo que es, de lo que está mal. Y por tal motivo esa conciencia de lo que está mal, debo evitarla. Dice, pero la persona que sufre de alergia sería sabia de evitar pasar por allí. De la misma manera, cada uno de nosotros necesita saber sus particulares alergias que le traerán tentación y evitarlas. Obviamente no es posible evitar todas las ocasiones de tentación. Si somos sabios, trataremos de evitar todas las que podamos. Cuando en el transcurso de nuestros deberes la providencia nos trae alguna ocasión de tentación, debemos confiar
en que Dios nos guardará. Ya hemos hablado también constantemente que nosotros somos tentados bastante durante todo el tiempo, todos los días. Cuando uno es creyente, un creyente serio en su devoción, uno puede evitar las tentaciones, pero hay momentos donde uno entra en tentación y uno siempre tiene que orar para que Dios nos guarde de entrar en tentación, porque hay tentaciones muy fuertes que no podemos salir por nosotros mismos, sino por la ayuda y la misericordia de Dios. Por eso la necesidad de nunca creernos fuertes, ni autoconfiados, ni decir a mí eso no me va a pasar, porque nos puede pasar. El tercer punto, arme su corazón con provisiones y argumentos en contra de la tentación. Mire lo importante, y esto aquí es algo importante, lo importante que constantemente nos estemos exponiendo a la palabra, que constantemente estemos cambiando nuestra forma de pensar por la forma de pensar bíblica, porque sucede, esto es lo que sucede en ocasiones, que en ocasiones viene una situación y en lugar de afrontarla con lo que hemos aprendido de la palabra, lo afrontamos como lo dice el mundo. Y muchas de esas cosas que vienen, situaciones sobre noviazgo, bueno, situaciones sobre relaciones en pareja, sobre matrimonio, situaciones sobre muchas cosas de la vida, situaciones económicas, no las afrontamos bíblicamente, sino las afrontamos según nuestro parecer o según la cultura. Y ahí es donde vienen situaciones desastrosas sobre nuestras vidas. Por eso nosotros tenemos que armar nuestro corazón con provisiones y argumentos en contra de la tentación. Deberíamos conocer a los traidores que habitan en nuestro corazón, pero eso no es suficiente, como lo hemos dicho. Debemos también hacer un esfuerzo para equipar nuestro corazón con buenos tesoros que nos ayudarán en los tiempos de tentación, que en momentos de angustia, cuando vienen muchas cosas a nuestra cabeza, debamos solamente centrarnos en la verdad, en lo que hemos aprendido de la verdad. Por eso es necesario que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar por la forma, por los pensamientos bíblicos. Nosotros debemos renovar nuestra mente, porque en momentos de dificultad, si no estamos equipados con argumentos bíblicos, vamos a afrontar las situaciones con nuestro propio parecer o como lo afronta el mundo. Y ahí está muy mal. Y ahí está muy mal. Dice, en tiempos antiguos, a veces el enemigo se acercaba a un castillo o a una fortaleza con la meta de sitiarlo y capturarlo. Si el enemigo encontraba que estaba bien armado, con provisiones suficientes para resistir mucho tiempo, se retiraría sin atacar. Esa es la actitud que debe tener el creyente. En la misma manera, si Satanás no nos encuentra preparados y equipados para resistirlo, no solo se retirará, sino, como dice Santiago, de nosotros huirá. Usted sabe que nosotros no tenemos que entrar en una guerra frontal con Satanás diciendo, Satanás te reprendo, Satanás te ato. Nosotros tenemos que estar firmes en Dios y Satanás va a huir de nosotros. Eso es lo que hemos de hacer y para eso tenemos que estar aprovisionados. La provisión particular que especialmente necesitamos atesorar en nuestros corazones es una conciencia del amor de Dios en Cristo. Eso es principal. Entender que el amor que tiene Dios por nosotros en Cristo. Este es el preservativo, digamos de alguna forma, más grande en el mundo contra el poder de la tentación. José tenía conciencia de tal amor cuando fue sutilmente tentado por la esposa de Potifar. Esto le ayudó a clamar, como pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios. Si yo entiendo el amor de Dios y entiendo realmente quién es Dios. Si yo entiendo realmente que amo más a Dios y amo más pecar en contra de Dios del que dirá, hay una gran diferencia. Muchas personas que evitan pecar no porque le duele pecar a Dios, sino porque por el que dirá o por el que pensará la gente, no por Dios. Hay gente que no, cuando peca no es por Dios, sino peca porque lo que dirán las demás personas. Ahí hay una gran diferencia. A mí me debe doler el pecado porque deshonré a Dios, no por el que dirá. Hay una gran diferencia ahí. Tal fue el tesoro de una conciencia del amor de Dios guardado en el corazón de José, que aún tal tentación insiste y seductora no le pudo atrapar. El apóstol Pablo dice, el amor de Cristo nos constriñe a vivir para Él. Si yo realmente he aprendido a amar a Dios, ¿quién es Dios? Y que yo sé que yo como creyente, como pecado, puedo también contristar al Espíritu Santo,
Yo me voy a estar cuidando y guardando. Vamos a terminar aquí con dos parrafitos más, ¿cierto? Miremos esta porción para que vamos preparándonos para el servicio inicial principal de las 11. Dice, también nos constreñe a resistir la tentación, las provisiones de la ley, el temor de la muerte, el infierno, el castigo, el terror del Señor, debería ser atesorado en el corazón. Por eso yo les digo de esos puntos de vista que la gente no se le predica ni de la ira, ni del pecado, ni de muchas cosas de Dios. O sea, ¿qué provisiones va a tener esas personas ante momentos de tentación? Nada, ellos van a creer, igual Dios me va a perdonar. Y esa suavidad es lo que hace que la iglesia está declinando en su devoción históricamente. Hoy pareciera que la iglesia está metida en el mundo igual que en el mundo. Y no debería ser así. Sin embargo, estas provisiones son conquistadas más fácilmente. Por sí mismas nunca se mantendrán firmes en contra de los asaltos de la tentación. Estas provisiones son conquistadas cada día, ¿cierto? Entendiendo esa parte de que tenemos tentaciones sobre nuestras vidas y hay veces vienen muchas cosas que podemos tener argumentos, pero eso no va a ser suficiente. Solamente un corazón armado con ella luchará por un tiempo en contra de la tentación, pero muy pronto se hará por vencido. Estas provisiones deberían ir acompañadas por una conciencia del amor de Dios. Si yo realmente amo a Dios, realmente yo voy a evitar pecar ante Él. Entonces, hace una pregunta. ¿Qué necesita usted para atesorar en su corazón para vencer la tentación? Usted necesita una conciencia del amor de Dios en Cristo, un conocimiento del propósito eterno de su gracia, un deleite de la sangre de Cristo y en su amor para morir por nosotros. Amén. Vamos a dejar hasta acá para prepararnos para la reunión de las 11. Entonces, como yo les digo, vamos a orar, terminamos acá y voy a habilitar la otra sala virtual de las 11. Es que voy a cambiar también de portátil. Entonces, cualquier cosa y estamos pendientes y vamos a orar. Entonces vamos a orar y los espero en la otra sala. Oramos primero. Bueno. Padre, gracias por este estudio que llevamos, Señor, desde varios meses acerca de la tentación. Es un libro que ha edificado nuestras vidas, es un libro que nos ha ayudado a crecer, es un libro que, Señor, también ha provisto, Señor, para nuestra vida, no porque sea algo especial, muchas cosas, Señor, que escribe John Owen, sino porque John Owen se enfoca es en la palabra, apunta a la palabra. Tenemos argumentos de acuerdo a la palabra y eso lo que hace es que nuestro corazón, Señor, se sienta, Señor, constreñido, Señor, con respecto a nuestro pecado. Por eso ayúdanos, Señor, a entender la necesidad que tenemos de ti cada día y que a pesar de ser creyentes tenemos luchas muy fuertes, Señor, en este tiempo. Y necesitamos conocer nuestro corazón, necesitamos entender nuestra debilidad para vivir, Señor, para ti. Te damos a ti la gloria, la honra y el honor. En el nombre de Jesús. Amén. Listo, hermanos, voy a cerrar acá y los espero en la otra sala. Bendiciones.